¿Recuerdan esta gran división del mundo de las ciencias que se dividía en ciencias sociales y en ciencias naturales que nos enseñaron en los primeros semestres de la universidad? Bueno, al parecer es un tema superado o parecería ser un tema superado. Sin embargo, en una parte de introducción me percato con algunos alumnos de maestría que comprenden la óptica de algunos autores y desde mi punto de vista de manera errónea esta apreciación. Por la siguiente razón. En el mundo de las ciencias naturales contamos con un método, que es el método científico, el cual o en el cual se establece que no existe conocimiento válido que no tenga esa calidad de científico, sino es aquel que fue o que pudo ser experimentado, ¿sí? Es decir, comprobado a través de lo que es el método científico y que todos sabemos en qué consiste ese método científico, partiendo inicialmente desde la hipótesis, la observación, la experimentación y sobre todo la comprobación. ¿La comprobación de qué? Pues la comprobación de que si mi hipótesis es falsa o verdadera, la hipótesis respecto de algún fenómeno determinado, es decir, mi hipótesis es que la oxidación de los metales ocurre por esta o otra circunstancia, la dilatación de los metales ocurre por esta u otra circunstancia. Luego entonces se realiza todo el procedimiento, pero al final lo importante es la experimentación para que esto nos lleve a la comprobación. Mi hipótesis es verdadera o es falsa, y lo que obtenemos entonces en esta descripción de los hechos es eso, una verdad o una falsedad. ¿Por qué? Porque tenemos que comprobar. En el mundo de las ciencias sociales vamos a encontrarnos con el método jurídico, el método dogmático jurídico, en el cual no se tiene la finalidad de comprobar el conocimiento, y de ahí que nos percatamos de esa errónea apreciación. Entonces, ¿para qué sirve el método jurídico o dogmático jurídico en el mundo de las ciencias sociales? Que por cierto es un mundo construido, es un mundo que no existe, es un mundo, como lo he mencionado, construido por precisamente el hombre o la sociedad. ¿Por qué? Porque es creado evidentemente por normas. Entonces, la finalidad del método jurídico o también denominado dogmático jurídico es el conocimiento profundo de la norma. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos el conocimiento profundo de la norma? Para su correcta aplicación. Dado que la norma existe, no es necesario comprobarla, como si pasa en el mundo de las ciencias naturales. Hay que comprobar la existencia, la verdad o falsedad de la hipótesis. En el mundo de las ciencias sociales partimos del dogma como ley. Recuerden que el dogma es una proposición que se asienta por firme y verdadera, y que si bien proviene del tema religioso, ya en alguna ocasión Jiménez de Azúa, que es un clásico del derecho penal, lo llegó a referir que esto puede ser aplicado al derecho penal tomando como base la existencia y la no negación de una determinada norma. Entonces, es dogmática en función de que la norma existe. No es necesario comprobar la norma. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es conocer la norma, conocerla de manera profunda. De ahí que todos estos autores alemanes que se dedicaron a realizar ciencia partiendo desde Franz von Liszt, bueno, hay algunos autores que dicen que incluso el gran César Bonesana Marqués de Beccaria fue al que se le atribuye la recopilación y el estudio de los primeros textos en materia penal, ¿no? Precisamente pues a él se le conoce como el apóstol del derecho penal o el humanizador de las penas por las propuestas que él realizó en su principio de legalidad penal, el principio de taxatividad, etcétera, y todo lo que a él se le debe en cuanto a la creación de ciertos, podríamos decir, aportes importantes para la ciencia del derecho penal. Se dice que entonces el primero en hacer ciencia del derecho penal, es decir, de conocer de manera profunda la norma, es Beccaria. Sin embargo, algunos autores dicen, bueno, realmente se empieza a hacer ciencia a partir de Franz von Liszt y todos estos autores, Edmund Mesger, Reinhard Frank,
y Hans Welzel y todos estos autores que en gran medida son autores alemanes, que a través de un procedimiento, que a través de una sistematización, lograron conocer de manera profunda la norma. Ya surgió el primer código penal alemán, bueno, vamos a conocer en qué consiste ese primer código penal alemán. ¿Para qué? Para buscar su correcta aplicación. Esa es la finalidad y es como se empiezan a crear las teorías. La teoría del delito que va a establecer, primero hablamos de una conducta, luego de una tipicidad, luego de una antijuridicidad. Esto evidentemente no nos los da el legislador, esto nos los da la ciencia del derecho que tiene como objeto de estudio a la ley. Por eso recuerden que hablar de derecho y hablar de ciencia del derecho, aunque parezca un juego de palabras, no es lo mismo. Cuando se pregunta si el derecho es una ciencia, la respuesta es no, porque el derecho es un conjunto de normas y la ciencia del derecho es un conjunto de conocimientos acerca de esas normas jurídico-penales. ¿Dónde encontramos el derecho? En un código penal. ¿Dónde encontramos la ciencia del derecho? En los estudios que estos grandes autores han realizado y que nos han explicado y que nos han establecido ya incluso una sistemática para poder aplicar de manera correcta las codificaciones penales, de tal manera que podemos aplicar la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad en cualquier parte de la República Mexicana porque obedecen precisamente a un sistema y llevarán siempre ese mismo orden. Es un lenguaje universal, que lo mismo podemos hablar de la teoría del delito aquí en México, en Chile, en Argentina, en España y en todos estos países que decidieron aplicar o receptar estas teorías, estas sistematizaciones que están prácticamente en nuestras codificaciones penales. Entonces, la importancia de conocer la finalidad del método jurídico que deviene de las ciencias sociales es fundamental, porque a través de ello vamos a entender que entonces en el mundo de las ciencias sociales, que es un mundo que hemos creado, lo que necesitamos es entonces el conocimiento profundo de la norma, no su comprobación, porque partimos de que la ley es un dogma, es decir, existe como una verdad irrefutable. ¿Qué necesitamos? El conocimiento profundo, quirúrgico de la norma. De ahí que el gran Eugenio Raúl Zaffaroni nos dice que la teoría del delito es una especie de aduana, ¿no?, que impide el autoritarismo de determinado gobierno. ¿Por qué? Porque a través de la teoría del delito podemos detectar, podemos revisar si una conducta que se le atribuye la calidad de delito es o no es, si existe o no una causa de justificación o en su caso una causa de exculpación o bien una excusa absolutoria. Y toda esta gama de posibilidades que nos da la teoría del delito.